Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Emprendiendo con Ignacio Belda y en este cuarto capítulo lo que vamos a terminar es una serie de dos vídeos sobre los aspectos financieros de la empresa. En particular lo que vamos a ver hoy es la cuenta de pérdidas y ganancias y acordaros que la semana pasada lo que vimos es el balance. El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias no es más que las dos caras de una misma moneda. En el balance vemos como una fotografía fija de lo que ha pasado en la empresa, por ejemplo, en el último ejercicio fiscal, y en la cuenta de pérdidas y ganancias lo que vemos es cuáles son los flujos de capital o los flujos de dinero que han habido en este periodo. ¿Vale? Entonces, a ver, para empezar y simplificando muchísimo, la cuenta de resultados, que por cierto es otra forma diferente de decir cuenta de pérdidas y ganancias, ¿de qué consta? Pues consta de los ingresos menos los gastos, ni más ni menos. Y con esto tenemos los beneficios antes de impuestos y si de aquí deducimos los impuestos que tenemos que pagar, nos quedarán los beneficios netos. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir partida por partida, desgranando cuáles son los elementos que entrañan cada uno de estos conceptos y a partir de aquí podremos entender un par de ejemplos que pongo al final de cuentas de resultados reales. Bien, los ingresos. A ver, los ingresos hay de muchos tipos, pero estos son los cuatro tipos de ingresos más comunes. El primero y más obvio es la facturación, ¿no? O cifra de negocio. Si, por ejemplo, yo tengo una empresa que se dedica a vender, no sé, zapatillas y vendo 10.000 euros en zapatillas, pues estos 10.000 euros será la cifra de negocios, ¿vale? El segundo punto, que ya empieza a ser un poco más oscuro, son los trabajos realizados para los activos de la empresa. ¿Qué significa esto? Pongamos un ejemplo que es como mejor se ve. Imaginémonos que yo tengo en mi empresa un par de programadores y estos programadores se dedican a hacer la web de la empresa, ¿vale? Entonces, cuando estos terminen, la empresa habrá ingresado un nuevo activo y este activo será la web. Entonces, podremos computarlo como un ingreso y este ingreso tendrá un valor que será lo que nos ha costado estos dos programadores durante el tiempo que han estado trabajando en la web, ¿vale? Los trabajos realizados por los activos de la empresa, normalmente las startups suele ser bastante abultado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en I+D o innovación, en desarrollar nuevos productos que son los productos que vamos a sacar en el futuro al mercado. En cambio, una empresa más consolidada, pues como las partidas de innovación y desarrollo normalmente ya son más pequeñas, pues claro, los trabajos realizados por los activos de la empresa suelen ser más bajos, ¿vale? De la misma forma también tenemos las subvenciones, que también es otro ingreso. Las subvenciones no se deben confundir con los préstamos blandos que a veces los estados dan a los emprendedores para crear empresas. Aquí tenemos que computar todo lo que sea subvención a fondo perdido, por tanto que no se tenga que devolver, ¿vale? De nuevo, en las startups normalmente tienen una partida de subvenciones abultado porque a los estados les gusta que haya emprendedores y haya empresas de nueva creación, pues dan normalmente muchas subvenciones para la creación de empresas y por tanto esto que se ve reflejado aquí. Y esto pasa en España, en Europa y en Estados Unidos. De hecho, Google tiene un montón de subvenciones aún de la época de cuando era una startup. Y finalmente, los ingresos extraordinarios, ¿no? Esto, como se ve, para verlo mejor, es un ejemplo. Volvamos al ejemplo de la empresa que vende zapatillas. Si la empresa que vende zapatillas tiene una filial en Estados Unidos, pues si viene alguien, un competidor, y le compra la filial en Estados Unidos, recibirá unos ingresos. Pero claro, estos ingresos no podemos decir que son la cifra de negocio, porque la empresa no se dedica a vender filiales, sino que se dedica a vender zapatillas. Y por tanto, los ingresos que recibe por la venta de una filial son unos ingresos extraordinarios. ¿Vale? Vamos ahora a los gastos. Los gastos. Uno de los principales gastos, aprovisionamientos. ¿Esto qué es? Pues vamos al ejemplo de zapatillas. Si yo me dedico a vender zapatillas, no a fabricarlas, simplemente a comercializar zapatillas, y yo he vendido 10.000 euros en zapatillas, pero estas zapatillas me han costado 5.000 euros, pues 5.000 son los gastos en los cuales habré tenido que incurrir para poder vender 10.000 euros de zapatillas, ¿no? Por lo tanto, aquí mi margen es del 100%, ¿no? Si aprovisiono 50.000 euros para comprar zapatillas, después lo doblo y consigo 10.000 euros más. Bueno, otra partida de gastos, y esta normalmente también es muy abultada, sobre todo en startups, es todo el tema de gastos de personal. Y aquí fijaros que no solo se debe de incluir lo que cobra cada uno de nuestros empleados, sino todos los costes que ello nos genera, ¿no? La seguridad social, el IRPF, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que nos cuesta un empleado, que también se suele conocer como el coste empresa del empleado. Bueno,
Otros gastos de explotación es el tercer tipo de gasto. Aquí, esto es un cajón desastre y aquí podemos meter todo lo que queramos, desde, no sé, el gasto de marketing, a si tenemos que ir a visitar un cliente y coger un vuelo, pues lo que nos ha costado el vuelo, o el alquiler, no sé, los fungibles, etcétera. Y finalmente, las amortizaciones, ¿no? Y las amortizaciones es un concepto que a menudo cuesta de entender porque las amortizaciones no es lo que yo me gasto, sino lo que yo amortizo. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que yo tengo que comprar un servidor para mi startup y este servidor me ha costado, pues no sé, 10.000 euros, ¿vale? Entonces, los 10.000 euros no los pondré aquí en amortizaciones. Aquí solo pondré, pues, por ejemplo, si el servidor tiene una vida útil de 10 años, pues bueno, 10 años es demasiado por un servidor, pongamos 4 años, pues cada año tendré que amortizar 2.500 euros, que es la cuarta parte, ¿vale? Entonces, fijaros que la cuenta de resultados no es la tesorería de la empresa, porque en la tesorería de la empresa, si yo compro un servidor, lo tendré que pagar en ese mismo momento y de mi tesorería saldrán 10.000 euros. Pero en cambio, de la cuenta de pérdidas y ganancias no saldrán 10.000 euros, sino que solo saldrán 2.500 euros cada año durante 4 años, ¿vale? Bueno, entonces, pongamos todo esto junto y ¿qué nos queda? Pues nos queda el resultado de explotación, ¿no? Aquí hay algunas partidas que son ingresos y por tanto suman, otras que son gastos y por tanto restan. Pero al final de todo tenemos el resultado de explotación. ¿Por qué es importante conocer el resultado de explotación de una empresa? Pues es importante porque esto permite saber cuál es la dimensión del negocio. Es como si tengo un coche y tiene un motor, no sé, no entiendo de coches, pero de 5.000 caballos. No, no sé si eso es mucho o poco, pero esto es lo que el resultado de explotación nos dice, ¿no? Esta empresa tiene esta dimensión. ¿Qué puede pasar a continuación? Pues puede pasar que la empresa esté sobreendeudada y por ello tengamos que pagar un montón de intereses y este resultado de explotación se queda en nada. Eso suele pasar. Pero esto es importante para un inversor potencial porque el inversor puede pensar, vale, mira, si yo invierto en esta empresa 1.000.000 de euros, la empresa puede dedicarme 1.000.000 de euros a pagar la deuda que ha contraído de tal forma que ahora el resultado neto final será más alto. ¿De acuerdo? Bueno, por cierto, estas partidas que señalo aquí, o sea, todas menos la amortización, es el famoso EBITDA, ¿no? Que en inglés viene de las siglas de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. En español son los beneficios antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones, ¿vale? Y lo que nos queda aquí es el EBIT, o sea, que es el resultado habiendo sustraído ya las amortizaciones. Bueno, continuemos con la cuenta de resultados. Hasta ahora hemos calculado, en la diapositiva anterior, hemos calculado el resultado de explotación, ¿vale? Ahora, si a este resultado de explotación le quitamos los gastos financieros, que pueden ser pues, los intereses que normalmente tenemos que pagar al banco si estamos endeudados, pues con esto tenemos el resultado antes de impuestos. Y esto es lo que gana la empresa, ¿vale? A continuación, tenemos que pagar nuestros impuestos, que normalmente son proporcionales a los beneficios que hemos obtenido, ¿vale? Y de aquí nos queda el resultado del ejercicio, ni más ni menos. Para poner nombres bonitos que a los americanos les gusta, pues esto es, como decíamos antes, el EBIT y esto es el EBT, ¿vale? O sea, los Earnings Before Taxes, los beneficios antes de impuestos. Bueno, vamos a ver ahora un par de ejemplos, que son otros ejemplos que también vimos en el vídeo anterior, el de Abebiotics y el de Zinkia, que creo que son bastante ilustradores. Empecemos por Abebiotics. A ver, sus ventas o la cifra de negocio en este caso, que es el ejercicio que estamos mirando, es junio del 2014, fueron de 1.000.000 de euros, un poco más, ¿vale? Como no tuvieron subvenciones, ni otro ingreso extraordinario, ni trabajos para los activos de la empresa, ni nada de esto, pues el total de ingresos es 1.000.000 de euros, ¿vale? De hecho, esta empresa cuando cierra el año normalmente sí que tiene mucha activación, es decir, tiene muchos trabajos para los activos propios de la empresa. Lo que pasa es que como esto es un cierre provisional a mitad del año, pues aún no están computados, ¿vale? Aprovisionamientos, pues 348.000 euros, con lo cual genera un margen bruto del 66%, 2/3. Coste personal 867.000, costes operativos 867.000 y el total
de costes, pues 1.744.000, ¿vale? Esto genera una EBITDA de menos 1 millón de euros. Aquí veis que está entre paréntesis, no me preguntéis por qué, pero a los financieros raramente les gusta poner símbolos negativos por sus cuentas, con lo cual utilizan este eufemismo que a mí particularmente no me gusta nada, de los números negativos ponerlos entre paréntesis. Pues bueno, dejemos que sigan con sus tradiciones. El EBIT, ¿qué es en este caso? Pues el EBIT es casi 1,5 millones en negativo, ¿veis? Ya me confundía por no poner el símbolo negativo, pues menos 1.450.000 euros, porque tienen estas amortizaciones de aquí, ¿vale? Resultado financiero, menos 44.000 euros, y por tanto los resultados son 1,5 millones en negativo. Como no tienen que pagar impuestos porque están en negativo y los impuestos normalmente solo se pagan si estás en positivo, pues el resultado neto en este caso es el mismo que antes de impuestos, ¿vale? Menos 1,5 millones. Bueno, vamos al ejemplo de Zinquia. A ver, Zinquia tiene unos ingresos de casi 7 millones, ¿vale? Concretamente 6,7 millones de euros. Fijaros, la primera cosa notable es que casi están en la mitad respecto del año anterior. Recordad que Zinquia está en estos momentos en un proceso concursal, o sea, suspensión de pagos, y quizás esto también pueda explicar, aparte de lo que vimos la semana pasada, pues esto también pueda explicar el motivo. Entonces, la cifra de negocios, pues 5,6 millones, otros ingresos 1 millón de euros, aquí seguramente pondrán la activación y pondrán las subvenciones. Por cierto, cuando digo activación, esto es lenguaje coloquial, normalmente cuando alguien dice la activación se refiere a los trabajos para los activos de la empresa, ¿vale? Bueno, como de aprovisionamientos tienen esta cantidad que es muy pequeñita en relación al volumen de ingresos, pues dicen que tiene un margen bruto del 96%. Esto es lógico porque Zinc al final es una empresa audiovisual y a diferencia del ejemplo que poníamos antes de la empresa de zapatillas que compra y vende zapatillas, Zinquia honestamente no se me ocurre que puede estar aprovisionando. No sé si está pagando alguna licencia, algún royalty y esto lo computa como un aprovisionamiento. Podría ser. Partidas más importantes, pues bueno, vemos personal, 2,3 millones de euros y otros gastos de explotación. Vemos que tiene una partida muy grande que son 6,7 millones de euros. En definitiva, el EBITDA que tiene es de menos 2,6 millones, esto sí que ponen en el símbolo negativo. Amortizaciones, bueno, tiene unas amortizaciones muy grandes, eso es cierto, 1,1 millón. Por tanto, el EBITDA aún se hace más negativo, de menos 3,7 millones. Ingresos financieros, gastos financieros, al final lo que importa es el total, que es el resultado financiero. Y en este caso vemos que tienen casi 14.000 euros en positivo. Bueno, que tiene una pequeña partida que ni entro a comentar de enajenación de activos. Y después tienen otras partidas notables, como estas de deterioro por pérdidas por enajenación de activos y otros. Esto es, por ejemplo, como si te hubieran robado. Tú tienes un coche y te lo roban, o tienes un siniestro total y lo tienes que tirar a la basura, pues es un deterioro por pérdida por enajenación de activos, ¿no? Esto no tengo ni idea de Zinquia que está poniendo aquí, pero quizás, no sé, igual han hecho alguna serie que les ha costado este medio millón de euros y ha tenido tan poco éxito que la tienen que dar por perdida y es lo que están incluyendo aquí, ¿vale? En definitiva, el resultado que tienen es de 4,2 millones de euros en negativo. Tienen que pagar unos impuestos, fijaros en este caso positivos, porque puede pasar que el Estado tenga que devolver dinero. Normalmente el Estado incentiva algunas actividades como por ejemplo la I+D o también el sector audiovisual está muy incentivado y en vez de tener tú que pagar impuestos, si no tienes beneficios, lo que te hacen es te pagan ellos a ti. Y esto se refleja aquí con estos 781.000 euros. Sin embargo, a pesar de esto, el resultado del ejercicio continúa siendo muy negativo y es de menos 3,4 millones. ¿Vale? Bueno, y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy y como siempre, para saber un poco más, si queréis saber y profundizar en los temas financieros de una startup, si no visteis el vídeo anterior sobre el balance, os recomiendo que lo veáis porque como decía al principio, el balance no es nada más que la otra cara de la moneda. Y hay un libro también que os recomiendo que desgraciadamente solo está en inglés, que es What the CEO Wants You to Know, y son algunos aspectos financieros interesantes, bastante sencillos, que cualquier CEO, un CEO es un director de una empresa, desearía que sus empleados conocieran, ¿no? Y el balance lógicamente es uno,
La cuenta de pérdidas y ganancias es otra, pero después hay también otras cositas como la rotación, el endeudamiento, etcétera, etcétera. Y realmente si podéis, os recomiendo que os miréis este libro. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo y espero que hayáis aprendido. Hasta luego.